Muy bien, aquí estamos glorificando el nombre de Dios de esta plataforma bajo costo de esta escuela sabática, pero lo importante es el mensaje que estamos llevando a cada lugar de la tierra, en el nombre del Señor. Le doy gracias a Dios porque me tiene con vida, estoy vivo en el nombre del Señor. También doy gracias a ese hermano Cristian Ortiz, ingeniero, que hace posible que ustedes me puedan ver en su casa, gloria a Dios, donde quiera que estén. Así que le doy gracias a Dios porque ustedes han dedicado tiempo para mirar esta escuela sabática que es muy importante. Gloria a Dios por eso. Le damos gracias a todos los Estados Unidos, a toda Latinoamérica completa, Europa, Italia, muy bien, a todo el mundo, muy bien, gloria a Dios. Así que esta escuela sabática que está interesante, hace mucho que estamos haciendo escuela sabática, gloria a Dios, desde esta plataforma. Aquí hace mucha calor, terrible, en Roma hay terrible, pero no importa, glorificamos a Dios, después vendrá el frío, muy bien. El ministerio de Pedro, que es la lección 6, el ministerio de Pedro, muy bien, vamos en el nombre del Señor a tener una corta oración. Muy bien. Padre, gracias. Permite que las personas que nos están viendo en este momento acepten a Jesús como su único salvador personal y que esta escuela pueda hacer que ellos continúen estudiando con nosotros siempre. Gracias, Señor. Bendícenos nosotros aquí en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Gloria a Dios. Ponte la pila, porque en el nombre del Señor vamos a aprender muchas cosas hoy. Saludo. Muchas bendiciones. Lección 6. El ministerio de Pedro. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Hechos 10, 34. Muy bien. Con la partida de Pablo hacia Tarso, Pedro vuelve a ser el personaje principal en la narración de este libro de Lucas. Pedro es retratado en una especie de ministerio itinerante en toda Judea y las regiones circundantes. Aquí en el libro de Hechos habla de la curación de Eneas que hizo Pedro, la resurrección de Tabita que hizo Pedro, Dorca, y luego viene la historia de Cornelio. Muy bien. También en esta semana incluye el surgimiento de una breve persecución del rey Herodes contra los apóstoles. Pedro estaba visitando las comunidades cristianas de la región costera de Judea. Pero Dios lo usó a Pedro poderosamente para obrar milagro, como lo hacía Jesús mismo. En Hechos 9:32 en adelante. 9:32. Recorriendo a todos, Pedro fue también a visitar los santos de Lidia. Allí encontró a un creyente llamado Eneas, que hacía 8 años que estaba en camilla,
era paralítico. Pedro le dijo, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y en el acto se levantó. A pesar de la brevedad del relato, el milagro nos recuerda la conocida historia del paralítico de Capernaum en tiempo de Jesús, sanado por Jesús. Lucas 5:17. Incluso el detalle de la cama es similar. Lo más importante fue el impacto de la curación de Eneas que hizo Pedro. Luego de comprobar personalmente la realidad del milagro que hizo Pedro a Eneas, muchas gentes acudieron al Señor Jesús. También hizo Pedro grandes milagros. La sanación de Tabita, la resurrección de Tabita, en arameo es Dorca, Aracela, sí, Gacela. Aquí en Hechos habla de la historia de la resurrección de Tabita hecha por Pedro. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que quiere decir Dorca, Gacela, rica en buenas obras y limosna que hacía. Si usted se lee al paso del 9, Hecho 9, 32 en adelante, que habla cómo él fue a la casa con ellos donde vivía Dorca, que ya había muerto Dorca. Cuando llegó a la casa, Pedro pidió que todos salieran y puesto de rodillas oró Pedro y tocó el cuerpo y dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Le recordamos que Dorca, Tabita, era muy querida en su sector por las obras buenas de caridad que ella hacía, parecido a la resurrección de la hija de Jairo en tiempo de Jesús. Cuando Jesús hizo ese milagro en la resurrección de la hija de Jairo, que le dijo, salgan todos, Jesús le dijo, salgan todos, y entonces hizo el milagro. Jesús le dio la resurrección a la hija de Jairo. Así hizo mismo Pedro. Así Pedro lo hizo con Tabita, con Dorca. Los apóstoles hicieron muchísimos milagros, pero en realidad eran actos divinos realizados a través de la mano de los apóstoles. Hechos 5:12. La Biblia está llena de muchísimos milagros, pero hay personas que viendo los milagros, lo que hace es que endurecen los corazones. La pregunta es, ¿en qué debería basarse nuestra fe? Muy bien, continuamos. Vamos a la casa de Cornelio. En Jope, Pedro se hospedó con un tal Simón, curtidor de oficio. Mientras tanto, en Cesarea, a unos 40 kilómetros de Jope, vivía un centurión romano llamado Cornelio. Él era un gentil incircunciso. En una visión de parte de Dios, se le indicó que enviara mensajeros a Jope para invitar a Pedro a hacerle una visita. Hechos 10. Hechos 10 del 9 en adelante, muy bien. Ahí les habla que había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de una compañía italiana. Era piadoso,
veneraba a Dios con toda su casa. Dijimos que en una visión que Dios le dio a Cornelio, le indicó que enviara mensajeros a Jope para invitar a Pedro. Muy bien. Cuando Cornelio mandó a los mensajeros para buscar a Pedro, a que viniera, al día siguiente, cuando ellos iban de camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar cerca del mediodía. Pedro sintió hambre y quiso comer. Mientras le preparaban algo, le vino un éxtasis. Vio los cielos abiertos y que descendía algo como un lienzo que, atado por las cuatro puntas, bajaba hacia el suelo. Aquí narra un lienzo simbólico, si usted lee todo el capítulo 10, de 9 en adelante, vemos como Dios le pasa a hacer el lienzo simbólico a Pedro para indicarles algo muy importante. Gloria a Dios. Dios le mostró a Pedro un lienzo simbólico. Acuérdese que Cornelio mandó a buscar a Pedro, pero que cuando ellos estaban llegando a donde Pedro en ese momento estaba en un éxtasis, durmiendo, como dormido, ¿no? En ese momento, y soñó. Ahí te explica, en ese lienzo simbólico que Dios se le mostró, mata y come, le dijo a Pedro, que muchos malinterpretan, pero que estamos para aplicar en el nombre del Señor. Ahí no se está hablando de comida. Dios le estaba mostrando a Pedro, mata y come, era porque los judíos no se juntaban con los gentiles. O sea, es importante destacar que el tema de la visión de Pedro no era comida, sino las personas. Con todo, era cerca del mediodía. Pedro tenía hambre y la voz le dijo que matara y comiera. No obstante, Dios no usó la visión para eliminar la distinción entre animales limpios o inmundos, no, sino para manifestar a Pedro el carácter exclusivo del Evangelio. ¿Qué significa esa visión? Mata y come. La visión tenía la intención explícita de quebrar la resistencia de Pedro contra los gentiles. Es que Pedro pensaba que si entraba en la casa de Cornelio de un gentil y confraternizaba con los demás, se contaminaría y no podría adorar en el templo ni acudir antes la presencia de Dios. Es que los judíos del siglo I de Judea y sus alrededores no se reunían con nosotros, no se relacionaban con los gentiles, incircuncisos, no se juntaban con ellos. El problema era la teología contemporánea que excluía a los gentiles de la comunidad de Israel. A pesar que esas ideas se habían convertido en una perversión de la finalidad de la existencia de Israel como nación, que era alcanzar al mundo con el conocimiento del Dios Todopoderoso. O sea, debido a que la circuncisión era la señal del pacto de Abraham, los gentiles
no circuncidados eran agregados y tratados con desprecio. Era por eso que entonces, cuando dice mata y come, no se refiere a comida, no se refiere a habichuela y carne, la banderita, a cosas inmundas, no. Dios le estaba demostrando a Pedro ese lienzo de animales impuros. Dios quería dar una lección a Pedro de que había que llevar el evangelio a los gentiles, en este caso, a Cornelio. Hechos 10:9. Repito, Dios no utilizó la visión para eliminar la distinción entre animales limpios o inmundos, sino para manifestarle a Pedro el carácter inclusivo del evangelio. Si usted lee Hechos 10, del 9 en adelante, lo lee todo, por favor, se da cuenta que el mismo Pedro después descubre verdaderamente Dios no hace acepción de personas. Bueno, se reunieron en la casa de Cornelio, muy bien, y entonces ahí Cornelio quiere adorar a Pedro, pero Pedro dice, no, adorarme a mí, no, porque yo no soy Dios, yo soy hombre, no te arrodilles delante de mí, Cornelio, no. Y en el versículo 28 dice, pero Dios me ha mostrado, dice Pedro, que a ningún hombre llame profano o impuro. Y en Hechos 10:34 dice, entonces Pedro tomó la palabra y dijo, en verdad veo que Dios no hace acepción de persona. Pedro, como los otros creían que antes que los gentiles pudieran convertirse en cristianos, primero tenían que ser judíos. Es una equivocación grandísima. El don de lengua que recibieron Cornelio y su familia fue añadido con una señal clara y observable de que aquel concepto que ellos tenían errado, Dios le mostró a ellos que Dios no tiene favoritismo, todos son hijos de Él. Que en términos de la salvación, tanto judíos como dominicanos, lo que sea, están en pie de igualdad ante Dios. Todos somos iguales. Imagínense tanto prejuicio que tenían los judíos, que los gentiles eran tratados como basura. O sea que había tanto prejuicio en Jerusalén que criticaban a Pedro por haber comido con gente incircunciso. O sea, a ellos les interesaban los ceremoniales judaicos que la salvación de Cornelio y su familia. Los judíos, quiero decirle a ustedes, que los judíos eran salvos por individuo, no por nación, Aquel que acepte a Jesús, este será salvo. Bueno, en fin, los discípulos tuvieron muchas persecuciones en toda parte. Si usted se le han hecho 12, del 1 al 4, la iglesia enfrentó muchos desafíos, la iglesia primitiva, principalmente con Herodes. Por aquel tiempo, Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlo y mató a espada a Santiago, hermano de Juan. El rey de Herodes, que se menciona aquí, es Agripa, nieto de Herodes el Grande. Mateo 2:1. Después planificó ejecutar también a Pedro, Herodes, y Pedro fue arrestado y entregado a los soldados, 4 soldados.
cada uno para vigilarlo. Después que mató a Santiago, quería hacer también con Pedro lo mismo. Agarraron a Pedro, Herodes mandó, agarraron a Pedro preso, estamos diciendo, pero los hermanos oraban. Y en Hechos 12, del 5 en adelante, Dios hizo un gran milagro. Pedro milagrosamente, una vez más, fue liberado milagrosamente por un ángel. Y más tarde, el libro de Lucas dice que el rey Agripa murió a causa de un juicio divino. Ese Herodes era el nieto para ese entonces de Agripa. En ese entonces matan a Jacob, liberan a Pedro y Herodes recibe el juicio divino. Murió Herodes. Es que en algunos casos vemos justicia y en otros pareciera que no hay justicia. Pregunta: ¿por qué necesitamos subir por fe en cuanto a lo que no entendemos? Porque un día Dios nos va a explicar todas las cosas. Un día entenderemos todo. Dios un día nos explicará todas las cosas. Que Dios te bendiga. Ven a Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que Dios te bendiga. Muy bien, hemos concluido. Hermano, no te olvides, por favor, de compartir, si fuera tan amable, de compartir esta palabra con otras personas, con tus amigos, con tus familiares. Hay que compartir. Nos vemos la próxima semana. Este proyecto tiene lecciones muy importantes, el pan de cada día. Son largas porque es la semana entera. Y aquí lo que hacemos es que hacemos la conclusión. Gracias por sus atenciones. Que Dios me le bendiga. Una corta oración. Gracias, Señor, porque en este momento tú has usado a Nino, me has usado a mí para llevar este evangelio. Permite que aquellos que no han visto sigan continuando siempre con nosotros, mirando nuestra escuela sabática. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias.